Vamos a continuar ahora con una mesa redonda en la que se realizará un análisis y presentación del libro. Esta actividad va a ser moderada por el señor José Matarrita Sánchez, coordinador del área de formación humanística y presidente del Consejo Editorial de la UTN, a quien llamo para que se ubique, por favor, aquí en la mesa principal. Cordialmente invito a pasar a la mesa principal a la señora Dina Espinosa, al señor Jorge Arroyo Pérez y al señor José Luis García Barrientos. Por favor, tengan la bondad de acompañarnos. Bien, muchas gracias. Nos honra mucho compartir esta mesa junto a ustedes. Vamos a proceder ahora con una presentación breve de la hoja de vida de cada uno de los que nos acompañan aquí. Iniciamos con Dina Espinosa Villa, licenciada en Filosofía y licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Costa Rica, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, investigadora y autora de artículos en axiología, estudios corporales y formación humanística en la educación superior, catedrática de la Universidad de Costa Rica, labora en la Escuela de Estudios Generales, es miembro del Consejo Editorial de la revista Estudios de la Universidad de Costa Rica. El señor Jorge Arroyo Pérez, dramaturgo, actor, director y productor teatral, promotor cultural, poeta y ensayista. Además, ha escrito novela infantil. Como articulista tiene un amplio corpus en periódicos y revistas nacionales y extranjeras. Graduado de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Como dramaturgo tiene una obra extensa, estrenada en 7 países y editada en más de una docena de libros y revistas especializadas. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés y portugués. Por su poesía fue galardonado con el Premio Joven Creación de la Asociación de Autores de Costa Rica en 1982. Como actor se hizo acreedor del Premio Nacional de Teatro Eugenio Arias y en 4 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Teatro Aquileo J. Echeverría. El doctor José Luis García Barrientos, doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, miembro fundador del Instituto de Teatro de Madrid, profesor del Máster de Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid y del Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III, profesor invitado de la Universidad de las Artes en Cuba. Es el investigador principal del análisis de la dramaturgia actual en español, autor de más de 300 publicaciones, entre las que destacan libros traducidos al francés y al árabe. Bueno, pues realmente nos complace compartir junto a ustedes y ahora, sin más preámbulo, los dejo con la señora Dina Espinosa para que nos haga pues la respectiva presentación de todo lo que ha significado este trabajo previo a la publicación de este libro y de todo lo que ella tenga bien compartir con nosotros. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer profundamente que me permita acompañarnos esta tarde y tener este privilegio de estar con ustedes y también podido participar de un proyecto tan grande, tan ambicioso y oportuno que tenemos con todo este trabajo, del cual ya pronto verán ustedes algo más. Primero que nada, bueno, la obra está compuesta por diferentes análisis. Para aquellos que todavía no la conocen, me gustaría relatarles un poco, ya que pues, diferentes ensayistas han abordado de manera acuciosa, de acuerdo al método indicado por don José Luis García Barrientos, una muestra, por decirlo así, de autores y una muestra de sus obras, ya que pues, si no habríamos acabado, ¿verdad? Teníamos que ver todo esto con todo el asunto. En este caso, bueno, tenemos como que saludamos que está aquí presente en la sala al dramaturgo Miguel Rojas, y de él se trabajó la obra Piel de Ángel por don Miguel Carrera Garrido. También, bueno, tuve el gusto de trabajar de Melvin Méndez, Un viejo con alas, después la obra de aquí a la par mía, Jorge Arroyo, La tertulia de los espantos,
fue abordada por José Luis y Mauricio Tosi. Tenemos compañera Anestarú presente aquí, Hombres en Escabeches, fue abordada por Verónica Ríos. Germán Brignone se encargó de Guillermo Arriaga, Desempleo, y la autora Ana Patricia Romero, que además que hace una introducción de análisis, abordó la obra de Ailín Morera, Dicen las paredes. Bien, la experiencia de trabajar las obras con el método de análisis teatral desarrolladas por el Dr. García Barrientos ha permitido dar lugar a una ventana que enfoca la producción teatral del país en el ámbito de la lengua hispana, con especial interés de dramaturgos de los años 80, quienes, en palabras de la autora Romero, abordan temáticas asociadas con el género, la sociedad, la política, la corrupción, la identidad y la economía costarricenses. En cuanto a técnicas, se incluye la danza-teatro, así como la incorporación de la danza, la música, la pintura y la literatura, pero fundamentalmente de un lenguaje cercano a la idiosincrasia y a las preocupaciones nacionales. Por ello, la autora Romero destaca la novedad y la necesidad de analizar a los dramaturgos estudiados. La unidad en el método de análisis parte de la obra Cómo se comenta una obra de teatro, del Dr. García Barrientos, fundado en la dramatología como modo de representación teatral sin mediación, sino como hacedor de dramas. El texto dramático se define con la transcripción de un drama. La obra dramática es la codificación literaria, pero no ni exhaustiva ni exclusiva, del texto dramático que transcribe un drama virtual o imaginado. Palabras del doctor. Este método involucra todo el proceso teatral, unos actores frente a un público en un espacio y durante un tiempo, y sus desdoblamientos de lo real a lo ficcionado. El método se somete a 4 grandes líneas de análisis que el autor esquematiza de manera didáctica: la estructura, dicción y ficción dramática, tiempo, espacio y visión. El análisis, finalmente, da cuenta del modo dramático de representación a partir de la estructura textual o lingüística del drama, de los aspectos generales de la ficción dramática, del tiempo, del espacio, del personaje, actor y papel, y de la visión o la recepción. En cuanto al contenido, quisiera retomar algunos rasgos en las palabras de sus autores. El desarrollo del método permitió encontrar rasgos específicos de los dramaturgos, de sus maneras de hacer del teatro una posibilidad para el análisis y la crítica sobre una sociedad en cierto grado en conflicto, hundida en una crisis que nunca se superó y rodeada de nuevos retos y exigencias de madurez. Es así como Miguel Carrera resume el carácter ideológico de la obra de Miguel Rojas. El discurso rojasiano pretende llevar al receptor a reflexionar sobre su naturaleza y sobre sus dilemas morales y sociopolíticos. Por su parte, Melvin Méndez, entre el lirismo y la profundidad temática de sus dramas, acerca al público a la puesta en crisis de los pensamientos y de las emociones rutinarias. El doctor García Barrientos destaca la paradójica reconciliación de contrarios como clave de la dramaturgia de Jorge Arroyo, y estructuralmente juega con el espacio y el tiempo como un ir y venir de los personajes, generando así una representación de la representación, o bien teatro en el teatro. En el caso de Anestarú, rompe la cuarta pared y logra establecer un paralelo entre los personajes de la obra y los espectadores. Según Verónica Ríos, Anestarú aborda la moderación social de los roles femeninos desde la exploración de la subjetividad hacia la crítica social. Para ello, su obra se va depurando hasta llegar a lo esencial del drama: construcción del personaje, diálogo e inmediatez. En cuanto a la dramaturgia de Guillermo Arriaga, Germán Brignone destaca su desafío a los límites escénicos para quedarse con lo esencial: el traspaso de sus dramas desde una situación planteada inicialmente como realista hacia una idea abarcadora de la temática universal humana, esencial en su indagación como en sus medios. Por último, Ailín Morera se centra en la construcción de la subjetividad femenina desde la cotidianidad.
Sobre ello, la autora primero resalta su perspectiva ideológica y el valor educativo, y infunde una relación cercana e íntima con un público, pues, a través de la crítica social presente en las diferentes obras se puede ver este público identificado. En cuanto al aporte, ya la doctora primero viene reseñando desde el inicio la importancia de este volumen para Costa Rica de la siguiente manera. La producción teatral costarricense ha permitido mostrar la metodología aplicada en el análisis teatral y ha destacado a una generación cuyo paso por la academia los capacitó para escribir, actuar, dirigir y producir montajes sofisticados. El valor de este esfuerzo para el estudio del teatro en Costa Rica viene a marcar un antes y un después, desde la sistematicidad que aporta el método del Dr. García Barrientos. No solo nos brinda un análisis exhaustivo de las obras, sino que permite asomarnos a las dinámicas culturales, a las necesidades y preocupaciones sociales, con un enfoque integral, con lo que se logra que a través del teatro se puedan replantear contextos de la existencia, de su trascendencia y aspiración a un legado mayor. Es ahí cuando el valor humanístico de este esfuerzo se empieza a comprender. No solo destacamos a los autores analizados, sino también que las obras analizadas permiten incurrir en una sensibilidad particular sobre los retos sociales y sobre el redescubrimiento de la identidad, de las subjetividades en conflicto, de los miedos y límites infranqueables, de la debilidad de los individuos en su sociedad y del reclamo de una condición humana que se desdibuja en la cotidianidad. No obstante, el teatro sana, gracias a esa dosis de rehumanización desde el conflicto y la reconciliación, con una esperanza de recrearnos, rehacernos en la inmediatez de la representación, de la acción dramática en la que nos envuelve la puesta en escena y su recepción. El espectáculo concluye y se apagan las luces del escenario, pero se encienden las de la vida cotidiana y el público no queda inerte. Por ello, desde el drama también entendemos las claves de la vida y ensayamos versiones, borramos finales y buscamos otros modos de continuar más allá de la catarsis. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor Jorge Arroyo Pérez. Muy buenas noches a todos y a todas, queridos amigos, amigas, colegas. Mis palabras son directamente una aproximación a los que somos el objeto de estudio de este libro. Yo sé que suena un poco así suena un poco como cuadros en una exposición o tal vez otras cosas peores en un laboratorio, pero al fin y al cabo hemos tenido la gran oportunidad de que las obras de algunos dramaturgos costarricenses sean analizadas por brillantes plumas y brillantes analistas, dos españoles, dos argentinos y dos costarricenses, o cosa por el estilo. José Luis ya ahora puntualizará cuáles de cuáles, pero argentinos, costarricenses y españoles han visto por nuestro trabajo. En primer lugar, por supuesto, mi enorme agradecimiento profundo, sincero, permanente al doctor José Luis García Barrientos, destacadísimo académico, de quien hoy me precio de contar con su amistad, me honro enormemente en ello. El agradecimiento por acoger dentro de su proyecto nuestra dramaturgia. ¿Qué es ese proyecto? Bueno, es el proyecto hispanoamericano de análisis de la dramaturgia en español, del cual conversará él con toda propiedad. Proyecto que, referido al tema de la escritura teatral, es un proyecto único en su magnitud, único en sus alcances en nuestra lengua y en varias otras. En inglés, en francés, en árabe, no hay un proyecto como este que estamos presentando esta noche y como es el que formamos parte con nuestro libro que se presenta esta noche. Y como este proyecto que ha asumido José Luis desde hace más de una década
construyendo una obra enciclopédica de nuestras dramaturgias hispanoamericanas. Es decir, van 70, 80 dramaturgos analizados por otros tantos analistas a lo largo y ancho de todo Hispanoamérica. Es un proyecto sin comparación en este momento actual, en lo que tiene que ver de análisis dramatúrgico. Este proyecto dio su volumen sobre Costa Rica en España, en una publicación que se presentó en noviembre del año pasado, y donde por pura casualidad me tocó estar en ese momento junto al doctor García Barrientos, en el momento que se presentaba el libro, y bueno, fue una sorpresa maravillosa. Aquí tenemos el enorme gusto y el honor de que lo publica la Universidad Técnica Nacional, con todo el agradecimiento también para todos los que han tenido que ver en ellos, particularmente don Marcelo Prieto, un amigo de siempre, que siempre ha apoyado todos nuestros proyectos, el Consejo Editorial de la Universidad, que los ha acogido, Federico Arce, que también ha estado pie a pie con el trabajo del que ha significado sacar un libro que dialogue con el que salió en España, y por supuesto don José Matarrita, que ha sido el otro Quijote de este proyecto. Que este libro se publique ahora aquí en Costa Rica nos brinda a todos la oportunidad de hacerlo circular en áreas más cercanas que la española, donde también tendrá su propia circulación. Pero fundamentalmente es un proyecto inusual, importantísimo, destacado, que hay que agradecer en su dirección al doctor García Barrientos. Bueno, yo he tenido el gran honor y el gusto de colaborar con este proyecto desde sus inicios. Gracias a la oportunidad que me dio el doctor García Barrientos, pues, de acercarme al mismo. Ahí he podido catar la implementación del eficaz método que ha concentrado José Luis, ese método analítico aplicable a la dramaturgia, que aquí nuestra compañera Dina acaba también de aproximar. Y en el libro que hoy presentamos, tal como se ha dicho, ese método es aplicado a 6 dramaturgos costarricenses. No estamos todos los dramaturgos costarricenses que en este momento están escribiendo teatro, que ya literalmente sumamos legiones. Si en un momento nos quejábamos de que en Costa Rica no se escribía teatro, ahora pues aplaudimos que se escriba tanto teatro. Yo les aseguro que en este momento hay alguna computadora escribiendo obra de teatro en este país, se los puedo asegurar, porque estamos en una producción múltiple, variada, y no podemos ponernos en este momento a juzgarla cualitativamente porque apenas está en proceso. Están saliendo cosas muy interesantes, están saliendo otras más que necesitan más procesos, pero estamos muy, muy productivos. Un libro como estos, por supuesto, bueno, tiene que focalizar, nos reúne a 6 dramaturgos con otros destacados académicos. Al fin y al cabo, el resultado es un tomo polifónico. Ahí hay muchas voces, ahí hay muchas aproximaciones, ahí hay muchos acercamientos, pero bueno, es hasta ahora el más importante compendio de estudios que se ha publicado sobre un grupo dramatúrgico costarricense. El libro incluye a estos analistas que profundizan en nuestras obras de teatro y también en las claves dramatúrgicas de quienes formamos parte de la eclosión de dramaturgos, me voy a permitir llamarlo así, una eclosión de dramaturgos que hubo en los años 80 del siglo pasado. Esa es la generación a la que yo procedo a referirme en este momento, es decir, al objeto de estudio del libro. El lustro de 1982 a 1987, esos 5 años fueron decisivos para el desarrollo de la dramaturgia costarricense contemporánea. En aquel quinquenio surgimos un grupo de autores dramáticos que paulatinamente nos establecimos proponiendo nuevos modelos de creación e inclusive de producción, como lo vamos a ver ahora.
continuábamos lo iniciado por los que nos antecedieron y, junto con otros actores culturales, procuramos consolidar el movimiento teatral de la Costa Rica de entonces. A pesar de los elementos que nos unifican como generación y de la amplia proyección de nuestro trabajo, particularmente no considero que hasta ahora se haya dado una designación satisfactoria que nos defina bajo una nomenclatura comprensiva. Es cierto, tal como lo recordábamos ahora con la colega, querida amiga, mujer maravillosa que es Ana Salud, recordamos que ha habido intentos de llamarnos con determinados calificativos que a mí me parecen no los más adecuados. Estoy muy adecuado yo hoy. Los intentos habidos en realidad resultan un poco antojadizos, un poco superficiales. Por tanto, lo que creo más pertinente en este momento, que no necesariamente es que esté acuñando el término, es que yo me voy a referir a nuestra generación como la generación dramatúrgica de los años 80 en Costa Rica. Los impactantes hechos mundiales de esa época, los que vivimos, nos hicieron reflexionar mucho, nos hicieron querer escribir, participar con una dramaturgia y con un arte que pudiera aportar algo a esos movimientos. No era necesariamente querer mejorar aquel mundo convulso, sino aportar por lo menos a caminos que nos hicieran reflexionar sobre cómo en conjunto se podría mejorar. En ese momento hubo importantes contingencias en Centroamérica, que son conocidas por todos y que aquí sería muy largo explicar, pero que sí nos influyeron definitivamente. Y particularmente en Costa Rica hubo una situación muy delicada, que fue una crisis económica como nunca antes se había visto y de la cual no hemos logrado salir. Por otra parte, fueron momentos en que se empezó a resquebrajar el imaginario nacional y aquella idealización que se tenía del país, que la Costa Rica pacífica, conciliadora, democrática, estable, empezó a desboronarse. Todo eso nos fue afectando como grupo, fuimos recibiendo los impactos mundiales, los impactos de la zona, la crisis económica, el ver que había otras visiones, se caían los modelos anteriores por obsoletos, por supuesto. La fractura nacional nos hizo también tomar distancia respecto a los patrones tradicionales que en ese momento pues hacían aguas como una barca con hueco. Nos aventuró a cuestionarnos estructuras sociales, a cuestionarnos las estructuras de poder, que eran estructuras de poder que se habían sostenido inamovibles hasta entonces, y que si empezamos a buscarlos, pues algunos dirán, sí, tenían 40 años, tenían 60 años, tenían 80 años, nosotros llegamos hasta la colonia, encontrarlos. Bueno, no decimos que nosotros vamos a cambiar la historia del país en los años 80, que venían de la colonia, pero sí nos impactaron esos cambios. En aquellos días, de los que estamos en el libro, 5 de esos 6 analizados, también tuvimos otro elemento muy importante, y es que todos fuimos alumnos de la Escuela de Arte Dramática de la Universidad de Costa Rica. Eso nos unificó a nosotros en orientaciones que nos brindó la academia y nos dio una base común. No solo a los que estamos ahí en ese libro, sino a toda una generación. El pasar por la Escuela de Artes Dramáticas nos hizo crear también un lenguaje que es muy particular como se sostiene hasta ahora. Es que nos vemos, y hay colegas de ese momento, si los estoy viendo, está Miguel Rojas, que era alumno y profesor, está Leda Cavallini, que también nos acompañaba en ese momento, Ana Istarú, bueno, y yo. Pero la academia sí nos dio también bases comunes, nos unificó. Esta formación fue determinante para nuestras carreras profesionales. Nosotros arrancamos con un ímpetu explosivo, pero eso no quiere decir que no tuviéramos también una conciencia de nuestra responsabilidad. No obstante, pese a la evidente eclosión positiva y optimista de aquella generación, que teníamos y se veían fortalezas dramatúrgicas notables y con nuevas y llamativas propuestas escénicas,
hubo que enfrentarse a una cúpula cultural que en aquel entonces sostenía prácticamente que el único teatro costarricense válido era el que ellos hacían. Entonces, nosotros teníamos que enfrentarnos a un grupo de personas que solo validaban el teatro que emergía desde su propio seno. Tuvimos una reacción. Paulatinamente, nuestra generación se fue separando de ese elitismo cultural que hasta entonces primaba y se fueron dando discursos disímiles a esos establecidos. La oposición y la desautorización por parte de quienes detentaban esos discursos no se hizo esperar. Fue una consecuencia también esperable y bueno, y superable. La eclosión marcó una impronta teatral en la década, la eclosión de nuestra generación, y poco a poco afianzó las bases del movimiento dramatúrgico que se desarrolló a posteriori, hasta hoy. Las bases de lo que hoy, el teatro costarricense de hoy, tiene sus bases en lo que recogimos en los años finales 70 y en los 80, nuestras generaciones, y en lo que luego siguieron construyendo en una escalera que nosotros habíamos dejado las primeras gradas, las generaciones que vinieron hasta la actividad actual en Costa Rica. Esas bases, bueno, se fueron afianzando poco a poco. Nosotros nacimos en las artes dramáticas con grandes ventajas en un sentido, y es que nacimos con la facilidad de recoger insumos diversos por diversos canales que hoy cualquiera podría decirme, bueno, ¿cuánto más insumos se pueden recibir hoy por los medios tecnológicos? Bueno, nosotros no teníamos los medios tecnológicos, es decir, había un teléfono y una televisión en la casa, y ya eso era mucho, pero teníamos gente que nos fue orientando, gente que nos fue dando bases, que nos fueron abriendo también los ojos a movimientos que iban un poco más avanzados que el nuestro, particularmente los chilenos, los argentinos y los uruguayos que llegaron a Costa Rica huyendo de la represiva situación de entonces en el Cono Sur. Toda esta gente nos enriqueció al mostrarnos esos modelos teatrales que ellos traían, que iban unos cuantos pasos más adelante que nosotros y que fueron muy buenos maestros en realidad nuestros. Aquellos jóvenes escritores de entonces, que como digo, me parecía adecuado designar como la generación dramatúrgica de los años 80 en Costa Rica, procurábamos alcanzar espacios donde los anteriores dramaturgos costarricenses habían intentado aproximarse, pero donde lamentablemente no siempre tuvieron alto vuelo. Quizá debido a visiones muy domésticas, o en otros casos de una pretendida universalidad, pero no se llega a la universalidad simplemente porque uno quiere escribir como un gran autor de otra parte del mundo, sino que se llega por una reacción interna producto de muchos elementos. Nuestra generación se atrevió a tomar posiciones ante lo externo sin descuidar lo interno, al tiempo que rebuscaba y exponía la propia interioridad individual. En los aspectos formales, la literatura dramática que produjimos imprimió un ritmo acorde a unos tiempos cambiantes y especialmente fue audaz para reelaborar temáticas históricas, filosóficas, emocionales o sexuales, haciendo que en nuestros textos los temas tabúes dejaran de serlo. Las generaciones precedentes ya daban una muestra de anquilosamiento, ya lo puedo decir. Sin embargo, hay que reconocer que aquellos predecesores nacionales también fueron nuestros primeros maestros. Es decir, nos brindaron elementos esenciales, fuertes para nuestra labor literaria. En el andamiaje en el que nosotros nos montamos, bastantes buenas tablas nos pusieron, hay que reconocerlo. Pero hay que destacar que por nosotros mismos completamos nuestra formación en los escenarios. ¿Cómo? Como actores, como directores, como técnicos, participando en montajes profesionales o aficionados, procurando conocer el oficio desde adentro, el teatro desde adentro, con un pleno compromiso con el movimiento teatral. Eso marcó una
de las grandes diferencias, si no la principal, con quienes nos antecedieron. Porque de los que al menos estamos en ese libro y de otros de nuestra generación, todos gastamos suelas en los escenarios. Algunas con mayor éxito, algunos con mayor carrera, otros nos retiramos prudentemente a tiempo, ¿verdad? Para no ponerle necesariamente al público todo el tiempo el sufrimiento de nuestra actuación. Bueno, consciente siempre de que el escritor debe ser un activo actor social, tuvimos también participación combativa en grupos políticos de diferente credo. Y como artistas involucrados en el campo de la acción práctica, hicimos constantes reclamos en procura de articular políticas culturales adecuadas. Propiciamos foros y encuentros, participamos en polémicas en los medios de comunicación, también en confrontaciones estéticas, periódicos, revistas, en confrontaciones ideológicas, y todo eso alimentó nuestro trabajo. Otra marca señera y principalísima de quienes nos dedicamos al teatro en la mitad del último cuarto del siglo XX fue que demostramos que aquí se podía vivir del teatro. Los que quisimos vivir del teatro nos atrevimos y lo conseguimos. Es decir, un individuo teatral podía desarrollarse, realizarse y mantenerse económica y profesionalmente del oficio si lo asumía a tiempo completo y con dignidad. Eso yo creo que es una de las grandes banderas de nuestra generación, de la gente que nos conformamos en ese momento. Si alguien me pregunta, sí, claro, yo he hecho muchas cosas en la vida, pero a mí lo que me ha llevado a hacer esas cosas es esa sencilla palabra teatro. Es decir, soy un hombre de teatro, lo he sido siempre, en mi vida, en mi profesión y en mi pensamiento. No concibo el mundo de otra manera. Aquello apuntaló una manera de enfrentar el trabajo escénico y dramatúrgico, con un compromiso de amplio espectro, que sentó pilares fundacionales que, bueno, a la postre resultaron modélicos. No obstante, dicha determinación implicaba un enorme riesgo, particularmente si recordamos que los 80 empezaron con la mencionada crisis económica y que el país nunca había sufrido un impacto semejante. Como consecuencia de la crisis, vino una situación terrible que determinó muchas de las cosas que han pasado desde entonces, y fue que el gobierno disminuyó sustancialmente el apoyo que el Estado brindaba a los proyectos artísticos. No obstante, aquella carencia nos obligó a muchos creadores a convertirnos en gestores culturales, forzados a la imaginación para salir adelante, debiendo procurarnos nuestros propios mecanismos de producción, tanto para concretar los montajes de nuestras obras como para publicarlas. Algunos seguimos haciéndolo, en parte por principio y en parte por supervivencia, pero yo estoy muy contento de seguir haciendo gestión. El haber comenzado actuando en los escenarios enriqueció nuestro conocimiento práctico de la cosa teatral, lo que además de alimentar nuestra dramaturgia, como acabo de decirlo, nos sirvió para replicar, los que lo quisimos, métodos de producción. Es decir, aprendimos a producir, a buscar el vestuario, a ver cómo hacíamos en lugar de focos importados, unas cosas que llamábamos tachos, que eran horrorosas porque eran tarros de pintura con papel celofán que se quemaba mucho para hacer las luces, pero bueno, fuimos aprendiendo, lo vivimos todos sobre las tablas. En fin, los escenarios fueron nuestra escuela, podíamos aspirar a algunos, pero no a todos. Habida cuenta de que también los escenarios estaban copados por una clase que no los iba a soltar tan fácilmente. Lo mismo pasaba con las editoriales. Particularmente eran feudos de una generación precedente, que costó sus años irlo abriendo. No estaban tan dispuestos a cederlos, pero aparte de que sí, ya con los años tuvimos acceso a ellos, en un inicio, bueno, hubo que buscar otras salidas. Por eso algunos buscamos hacer teatro en espacios
diferentes, como centros educativos, auditorios institucionales, canchas de deportes, cárceles, en fin, lugares muy particulares. En mi caso me tocó hasta presentarme en potreros con un público estudiantil maravilloso que no tenían un auditorio, pero en experiencias en las cuales me acompañó Roberto Celedón, ya más tardíamente, pero fueron experiencias muy hermosas. También aprendimos algunos a imprimir los libros por nuestra propia cuenta y después llevarlos a la librería, dejarlos un tiempo y a ver si los libros se podían vender y si uno recuperaba algo. Yo nunca recuperé nada. Pese a que con nuestro quehacer y dedicación nos ganábamos un espacio y que ofrecíamos opciones válidas y originales, también tuvimos que vernosla con otro asunto, con los comentaristas críticos. Ellos, los de entonces, que por suerte ya no son los mismos, permanentemente tenían una sorpresa para con nosotros. Muchos desautorizaron nuestro quehacer y no faltaron quienes vaticinaran, con nombre y apellido, nuestra desaparición y olvido. No obstante, el público favoreció nuestro trabajo y el tiempo demostró que estaban equivocados quienes nos adversaron, pues nuestra generación dio y continúa dando una dramaturgia sólida literariamente, creativa, crítica y proponente, con textos validados por la amplia y profunda gama y por su decantada condición escritural, que son textos que suben permanentemente a los escenarios. Nuestra generación también propuso atrevidos lenguajes polisémicos, hasta entonces inusuales. Esos lenguajes dramatúrgicos emanaron de aquella experiencia práctica que, bueno, lo que nos dejó el quehacer de vestuaristas, directores, actores, etc. Respecto a los temas que abordamos, también fuimos un grupo que se atrevió de manera rupturista y con estructuras múltiples. Algunas fueron parábolas de reformulación histórica para recrear el pasado de manera crítica. En esto un pionero está aquí, don Miguel Rojas, a quien descaradamente yo me precio de decir que he emulado durante muchísimos años en esa línea. Otros hurgaron en los efectos de la guerra, en los de la lucha por la paz. Expusimos problemáticas de los desposeídos. En eso Leda Cavallini creó una de las obras señeras de este país, así como las convulsiones del orden y del desorden social. También ocuparon nuestras letras las situaciones de sometimiento y de género, que también Ana Estarú ha desarrollado una labor maravillosa, particularmente hurgando en la femineidad de una manera lírica, inusual en la literatura costarricense. También procuramos la visibilidad de las minorías. En ese caso también desarrollé algunas obras que en ese momento fueron temas tabúes y que ya hoy se ven un poco más, digamos que con un poco más de consideración. Y para sonrojo de gadmoños y fundamentalistas, nos atrevimos encima con el rico universo sexual del ser humano en sus variadas dimensiones y libertades. O sea, una generación peligrosísima. Si el teatro no convulsiona, generalmente deriva en lo banal. No obstante, eso no significa que hayamos despreciado las comedias, pues procurando que cada vez fueran más críticas, las compusimos y estrenamos y con mucho éxito. Las comedias que algunos escribimos llenaron teatros durante años, demostrando que aquellos autorcitos jóvenes sí podíamos posicionarnos en las tablas como no lo habían hecho ni lo hicieron quienes nos precedieron. Hay que señalar que como efecto paralelo de la crisis y del mencionado abandono del apoyo estatal, en aquellos días surgió en nuestro país el teatro comercial, como un fenómeno hasta entonces inédito, orientado a la prosecución del lucro con productos escénicos de escasa calidad y nulas aspiraciones. Lo rescatable es que esas salas comerciales ofrecieron un nuevo espacio de muestreo. Así, procurando evitar las líneas fáciles que privilegiaban algunos teatros de ese circuito, algunos también alcanzamos allí considerables éxitos.
Es de justicia manifestar que otro de los logros de esa generación fue el de ser pioneros en atraer el público de manera masiva hacia los espectáculos teatrales. A veces fue en salas íntimas, salas muy pequeñas, pero la gente acudía de manera masiva. Otra fue en grandes escenarios. Y bueno, algunos hemos llenado estadios de fútbol. Es decir, hemos acostumbrado a la gente a ir a un estadio y llenarlo, 20.000 personas viendo una obra de teatro. No obstante, ser coetáneos y de compartir nuestras numerosas concordancias creativas, es interesante que, salvo en casos excepcionales, cada uno de nosotros vio por su trabajo y propició por sí mismo los medios para difundirlo. No es descartable considerar que la complejidad heterogénea de los acontecimientos del mundo, del área y del país determinaran en gran medida el carácter disperso de la generación, así como el eclecticismo de nuestros productos dramatúrgicos. Sí hay que destacar que con la raíz común que nos brindó la academia y por el quehacer práctico sobre las tablas, siempre estuvimos en contacto unos con los otros y muchas veces compartimos escenarios como actores, directores o técnicos, y yo aquí remarco por los colegas presentes y particularmente un gran cariño. Luego de la eclosión del quinquenio 82-87, nuestro grupo continuó asumiendo retos a lo largo de 4 décadas, generando un numeroso e importante corpus dramatúrgico. Desde aquel lustro, nuestros textos subieron a escena y siguen haciéndolo con exitosos estrenos y reposiciones nacionales. Se suman las publicaciones en múltiples ediciones. Además, algunos autores tenemos traducciones y celebramos constantes montajes en el extranjero. Me enorgullezco, pues, por si no se ha notado, de pertenecer a esa generación dramatúrgica. Me enorgullezco por lo que siento que hemos aportado al teatro, con textos decidores y decisivos, firmes y resistentes, ampliamente reconocidos por su fondo, por sus variadas formas ricas en matices, por la sólida construcción de anécdotas, personajes y situaciones, y por el acabado escritural y literario, entre otras características que son ampliamente abordadas en el tomo que esta noche llega hasta nuestras manos. Libro que sin dudas será un parteaguas para el análisis del quehacer de la generación dramatúrgica de los años 80 en Costa Rica. Muchas gracias. Ahora, con mucho gusto, escucharemos al doctor José Luis García Barrientos. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y muchas gracias por estar aquí. Abrumado verdaderamente por las cosas que se han dicho de mí, no solamente por las cosas que se han dicho, sino por la manera linda, envidiable para mí, de decirlas. Debo confesarles que me siento muy feliz de volver a estar en Costa Rica por segunda vez. Hace unos años, para tramar el libro que hoy presentamos, editado, por cierto, muy bien, impecablemente, lo acabo de ver en este momento, por la UTN. Debo ante todo, por tanto, agradecer por ello a la Universidad Técnica Nacional y especialmente al señor rector que la representa, don Marcelo Prieto Jiménez, al director del Consejo Editorial y director de Humanidades, don José Matarrita Sánchez, y al director de la editorial, don Federico Arce Jiménez. Aunque no sea de la universidad, agradezco evidentemente porque su trabajo para lograr el nacimiento de este libro que tenemos hoy aquí ha sido absolutamente determinante desde el principio hasta el final. A mi buen amigo, gracias precisamente al proyecto, Jorge Arroyo, y oyéndolo hace un momento les digo que una de las diferencias, quizás la diferencia fundamental
entre la edición española y la edición costarricense es que esta tiene un apartado, un texto del que han tenido como una especie de aperitivo en sus palabras, este texto apasionado, reivindicativo de su propia generación, etcétera, que tiene sin duda un mordiente y un interés peculiar, leído aquí mismo en la edición que está destinada, digamos, a los lectores costarricenses y que no está en la edición española, ni está en general en todos los demás libros del proyecto, en que pretendemos no tomar partido por una u otra generación, sino elegir en una franja de edad determinada, pues en muchos casos coinciden autores, digamos, de distintas edades y de distintas generaciones. Quiero también, o aprovecho la presencia entre nosotros, que agradezco profundamente, del cónsul de mi país, para poner de manifiesto también que, ya que he hablado de la primera visita y la segunda visita, sentirme especialmente feliz, digamos, de ser español, cosa que pocas veces tenemos ocasión de ejercer, entre otras cosas, porque nos gusta mucho meternos con nosotros mismos y no sentirnos orgullosos. Puedo decir que en este caso, y en relación a este libro y a este capítulo costarricense del proyecto, me siento feliz por el apoyo, la compañía, el estímulo que he encontrado siempre, desde el principio hasta ahora, en los representantes diplomáticos de mi país, en esta tierra. En el prólogo del libro está reconocido personalmente el trabajo del embajador entonces, en mi primera visita, y de la consejera cultural en aquel momento, que ciertamente tuvieron una actitud y una actuación que fue determinante para que el libro finalmente, la investigación primero y luego el libro después, llegaran a buen puerto. Así que, cónsul, muchas gracias. En nombre de toda nuestra representación diplomática y en particular a don Jaime, le agradezco también no ser hoy el único en esta reunión que hable el español más feo de todos los países, que es el español que hablamos en España. Me hubiera sentido muy solo oyendo hablar también a todos los costarricenses, y también me ha dado ese pequeño apoyo personal el hecho de encontrármelo y cruzar unas palabras al principio con él, en nuestro tono, que no puede competir con ningún país de América y quizás menos que con ninguno con Costa Rica. Por supuesto, agradezco a los 6 dramaturgos estudiados, de los cuales tenemos en representación de ellos hoy aquí a 3, por el apoyo, digamos, la ayuda que siempre han prestado en todo momento al desarrollo primero del estudio y finalmente del resultado plasmado en este libro. Ojalá uno de mis mayores deseos sería que a ellos les haya gustado verse estudiado en los capítulos correspondientes y no se hayan sentido decepcionados, al contrario. Y naturalmente también a los 6 investigadores que participan en el volumen como escritores, autores, además de yo mismo. Luego tendré ocasión de recordarlos y de mencionarlos. Aquí está la profesora Dina Espinosa representándolos, junto a Jorge, que es autor también de la edición costarricense, y yo mismo. Evidentemente, sin todos ellos, los que he nombrado y algunos más que por no alargar no sigo mencionando, este libro no existiría, es decir, no podríamos estar celebrando hoy el nacimiento, o quizás mejor el bautizo, de esta criatura que tenemos aquí y que después del acto podrán ver y acariciar a la salida. En el reparto un poco de papeles en esta mesa, me tocó a mí hablar del proyecto en que se enmarca y del que ha resultado este libro que presentamos ahora. Pero antes, permítanme que afronte, digamos,
más informalmente, que me planteé, por así decir, la verdadera razón o el porqué último de dos cuestiones. La primera, plantear un proyecto de investigación sobre análisis de la dramaturgia actual en español. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué falta hace? Y la segunda, ¿por qué Costa Rica formó parte de este proyecto? Muy brevemente. En lo que se refiere a la primera, cuando empecé a viajar a América, tardíamente, pero muy intensamente, a los primeros años del siglo XXI, y ponerme en contacto con teatros de distintos países y estudiosos de distintos países latinoamericanos o hispanoamericanos, me fue ganando la impresión cada vez más de que había un profundo desconocimiento, y un desconocimiento que a mí me pareció en algunas ocasiones deliberado. No un desconocimiento porque no nos hemos enterado, sino una especie de voluntad de desconocernos unos a otros. Al principio creí que ese desconocimiento era más bien entre el teatro de América, que se representa y se escribe en español, y el teatro de España, que sería más bien el Atlántico, el que producía, digamos, esa especie de dificultad. Pero quizás la impresión no es justa, pero cada vez más tuve la impresión de que era más desconocimiento y más deliberado el que había entre unos y otros países de la propia América española. Debo decir que el verdadero origen de plantear el proyecto fue ni más ni menos que ese. Plantearme, voy a hacer todo lo que esté en mi mano por dificultar todo lo que pueda el que ese desconocimiento deliberado siga adelante, creando una red de estudiosos y de dramaturgos y de obras que se estén continuamente cruzando. Es decir, que no sean únicamente los estudiosos de un país los que estudien ese país, tienen la ventaja de que conocen mejor el contexto, sino que deliberadamente hay en este libro, por ejemplo, 3 profesoras, 3 investigadoras costarricenses, 2 argentinos y 2 españoles. Eso ha circulado así en todos los demás libros del proyecto. De tal manera que al final hay una especie de red de relaciones entre gente que ha descubierto también. Yo fui el primero que descubrí, como inmediatamente les podré decir, el teatro de Costa Rica. Yo no lo conocía. No me acerqué a él porque ya lo conocía previamente, alguna cosa había visto, alguna cosa había leído, por ejemplo de Ana Instarú, que está aquí delante de mí, pero del conjunto del teatro de Costa Rica yo no tenía absolutamente ninguna idea precisa. Con lo cual, entro en la segunda pregunta, que tiene una respuesta todavía más fácil, y es ¿por qué Costa Rica formó parte de este proyecto, es decir, de los 10 países que hablan español y que son estudiados o han sido estudiados en el libro? Repito que la respuesta ahora es muy sencilla y a mí me parece ejemplar. La respuesta es porque el señor Jorge Arroyo se empeñó en que fuera así. Y lo hizo también, que lo consiguió, evidentemente. Y es decir, yo hice ese primer viaje porque él tuvo la cosa que me sorprende todavía, la curiosidad y el estar pendiente de lo que pasa alrededor, para apenas el proyecto iniciado, y por tanto sin ningún libro todavía publicado, sin ningún resultado y sin nada, él se enteró, nunca me ha explicado cómo, de que eso existía, y me escribió y me dijo, usted debe venir aquí porque yo creo que le interesará el teatro de este país, y yo creo que si viene y lo conoce, lo va a incluir como uno de los países estudiados. Y efectivamente así fue. Yo vine y digo, vamos a ver qué pasa, y ahí, con ese apoyo que acabo de nombrar de la Embajada Española, pues fue un viaje fascinante, donde conocí a los 6 dramaturgos que luego resultaron estudiados, y donde había días que daba
3 o más conferencias. Fue una agenda muy intensa, pero extraordinariamente feliz la que ocurrió, y eso fundamentalmente se le debe, se lo debo yo, y se lo debe, yo creo, sin ponernos demasiado solemnes, Costa Rica, a la iniciativa de mi buen amigo Jorge Arroyo. Gracias otra vez. Ya voy a lo mío, a este papel que digo que asumo de hablar del conjunto. Por supuesto, tanto Dina Espinosa como Jorge Arroyo han entrado a fondo en la cuestión del libro, y yo me limito ahora a darles una idea muy breve, muy rápida, de lo que es el proyecto en su conjunto. No sin antes decirles que la presencia en la sala de algunos dramaturgos que no están estudiados en el libro me incita a dejar claro que el examen de los 6 dramaturgos elegidos para el libro y para la investigación no se debe entender como el cierre de nada, sino como el comienzo de una labor que estamos convencidos de que vale la pena proseguir. Por eso la mejor lectura de este libro será aceptar su invitación a continuarlo y completarlo con el estudio de los dramaturgos que solo provisional y forzosamente quedaron fuera de él. Cuando digo forzosamente me refiero a que deben ustedes tener en cuenta de que no es un proyecto dedicado a Costa Rica, sino a 10 países más, y por tanto no podemos elegir 20 o 30 de cada país, porque sería entonces ciertamente interminable. El libro en cuestión es gemelo de los ya publicados sobre los teatros de Cuba, Argentina, España, Colombia, Venezuela, Uruguay, y de los de México, Puerto Rico y Chile, que están a punto de aparecer. Con ellos tendremos una base de datos significativa del campo de estudio, 10 países y unos 70 dramaturgos y obras procesados. Sin abdicar de su modestia, al contrario, reivindicándola, no existe, que yo sepa, y como ha adelantado Jorge Arroyo, nada igual en otras lenguas multinacionales, en inglés, en francés, en árabe, por ejemplo. Resumo a continuación, que es mi tarea, las características presuntamente justificativas del proyecto, que por cierto, si alguien se queda con alguna curiosidad mayor cuando yo termine estas palabras sobre él, les puedo decir que pueden consultar la página web del mismo, que se llama sencillamente dramatología.com. Ahí hay una explicación más detallada, una visión de todas las obras de los 10 países, etcétera, que pueden, algunas imágenes, los fundamentos del método que aplicamos, etcétera, etcétera. Repito que ya me limitaré a decirles un poco en qué consiste el proyecto general y cómo abordamos cada uno de los casos. Empiezo por la primera característica. Uno de los aspectos positivos de la globalización es que pone en evidencia la estrechez del modelo nacional de raíz romántica, decimonónica, para el estudio de la literatura y el teatro. Por eso tomamos como campo de estudio el del idioma común, desprovisto de cualquier connotación del paternalismo que afecta a veces al término hispánico y dotado hipotéticamente de algún grado de unidad o coherencia frente a la mera justaposición de producciones nacionales que a veces designa el marbete hispanoamericano. Preferimos, pues, la denominación de literatura o teatro en español para un campo en el que se integra la aportación nacional española en pie de igualdad, como una más, intentando superar así la dicotomía entre literatura hispanoamericana y española de larga tradición en las universidades tanto de España como de América. Segunda característica. En el ámbito de la lengua española se ha producido desde la segunda mitad del siglo XX
una eclosión de la narrativa y de la lírica, sobre todo en América, con figuras de primera importancia y proyección universal. No ha ocurrido lo mismo con el teatro, que resulta así el gran desconocido de este campo. Para paliar ese desequilibrio y porque creemos que merece mucha más atención que la muy escasa que ha recibido, nuestro proyecto centra su atención precisamente en el teatro. Tercero, tampoco es lo más frecuente en los estudios literarios y teatrales el interés por la época más actual. Supone pues cierta novedad que nos ocupemos del teatro de las últimas décadas, aunque sin renunciar al rigor que suele acompañar a la elucidación del pasado. Con mucha flexibilidad consideramos actuales a los dramaturgos nacidos en la década de los años 60 o después. No pocos de entre ellos han alcanzado ya un notable grado de reconocimiento y de presencia internacional, como por ejemplo Juan Mayorga en España, Rafael Spregelburg en Argentina, Fabio Rubiano en Colombia, Gustavo Otto en Venezuela, Sergio Blanco en Uruguay, etc. Nombro todos autores que forman parte, que han sido estudiados en los volúmenes correspondientes de cada uno de los países. Seleccionamos 6 o 7 dramaturgos por país para analizar a fondo una obra representativa de cada uno y trazar un perfil a la fuerza provisional de sus respectivas dramaturgias. Damos por sentado que no estarán todos los que son, pero procuramos que sí sean todos los que están. Siguiente, creo que cuarta. Sí. Cuarta característica en la que me detengo un momento. Las características del proyecto han ahormado el grupo de investigación que lo asume, compacto en lo teórico y metodológico como garantía de rigor y congruencia, y necesariamente internacional como exigencia del objeto de estudio y de la perspectiva intercultural adoptada. Es regla del proyecto compaginar análisis hechos desde dentro y desde fuera del país correspondiente, desde los puntos de vista de quienes forman parte del contexto de producción de ese teatro y de quienes son ajenos a él. El objeto de estudio, la dramaturgia, no solo lo consiente, sino que lo aconseja. En este caso, el plantel de analistas, todos doctores, está integrado por 3 investigadoras costarricenses, Patricia Fumero, Dina Espinosa Villa y Verónica Ríos, 2 investigadores argentinos, Mauricio Tossi y Germán Brignone, y 2 españoles, Miguel Carrera Garrido y yo mismo. Quinto, la característica fundamental, a mi juicio, consiste en la inusual unidad de objeto, de método y de presupuestos teóricos con que se abordan los análisis. Teoría, la dramatología o teoría del modo de representación teatral y el consecuente método dramatológico aplicados al estudio de la dramaturgia en particular, entendida como la práctica de tal modo de representación. Se trata de estudiar las obras de teatro precisamente en cuanto a obras de teatro y desde una orientación poética, o sea, que se centra en la estructura mimética o representativa común al texto y a la representación. Por eso, una de las señas de identidad de nuestros análisis debe ser la de separar lo menos posible estas 2 manifestaciones de lo mismo, texto y representación, es decir, del drama tal como lo entendemos en esta teoría y en este método de análisis. El objeto de estudio no es algo tan amplio e impreciso como el teatro que se escribe y se representa hoy en español, sino un concepto mucho más estricto y exacto dentro de aquel, lo que llamamos dramaturgia. Y ese concepto solo puede encontrar un sentido preciso en el marco de una teoría del teatro y el drama con la que sea coherente,
y solo podrán realizarse los análisis de acuerdo con un método derivado de dicha teoría. De ahí que esperemos conseguir resultados homogéneos entre unos países y otros que puedan compararse luego, que puedan procesarse, una especie de base de datos que pueda procesarse para plantearse cuestiones culturales de mayor alcance, empezando por la de si tiene sentido hablar de una dramaturgia hoy en día en español, o eso es simplemente la suma de las distintas dramaturgias locales, porque ya la globalización ha minimizado, digamos, el peso que puede tener y que tiene, sin duda, en el teatro una lengua, la lengua en que está dicho, muchísimo mayor peso que, por ejemplo, en el cine de un país o de una nación, pero digo que a lo mejor la globalización ha hecho ya que la mayoría de los autores que estudiamos han tenido una formación que debe tanto a su propia lengua como a otras lenguas, a otros maestros de otras lenguas, etcétera, etcétera. Es una pregunta que lo que nosotros modestamente queremos hacer es decir, todos tenemos nuestra opinión y decimos, sí, hay una dramaturgia diferenciada que habla español de otra dramaturgia en inglés, en francés, etcétera, o no, pero eso será una opinión. El análisis con un método común, con un vocabulario común de 70 obras y 70 autores de ese periodo y tal, nos va a permitir decir, pues miren ustedes, una vez procesado 70 autores, vemos que hay un tema o dos o tres que se repiten en un porcentaje del 90, del 80, etcétera, etcétera, y eso nos dice algo que es objetivo, que no es la opinión de unos y de otros. Esa es un poco la insistencia que a mí me parece oportuna, estando en la Universidad Técnica y recordando las palabras que nos dirigió antes el señor rector, me parece interesante porque es también, igual que hablamos de llevar a una institución fundamentalmente científica y técnica o tecnológica como esta, resaltar el valor de las humanidades, me parece también que los humanistas deberíamos tener menos resistencia a recibir de las ciencias exactas y de la tecnología todo lo mucho que tiene ella que aportar y que realmente lo deseable es encontrarnos en el terreno común que es sencillamente la humanidad, por hablar en esos puntos. Bien, aquí termino, semejante modo de proceder que sería exagerado considerar científico, nos libra al menos del subjetivismo radical que tanto satisface el ego de la crítica y que puede producir resultados más creativos o brillantes a veces, pero a costa de ser intransitivos, inmanejables por otros, inintegrables en una visión de conjunto. Nuestra vocación es, en cambio, más de servicio que de lucimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a los distinguidos integrantes de esta mesa principal por sus disertaciones. Si algo queda claro acerca del teatro en general y de esta obra en particular, es que precisamente buscamos encontrarnos en ese gran terreno común que es la humanidad, desde esa perspectiva del servicio, como recién lo ha dicho el doctor García Barrientos, y no del lucimiento. Así que queda esta expectativa. Esto es en realidad un punto de inicio para otras experiencias, y ojalá que pasado algún tiempo podamos estar nuevamente en este o en otro lugar de la Universidad Técnica Nacional celebrando un nuevo bautizo, una nueva obra. Creo que ya ha quedado pues la piedra angular puesta para seguir edificando juntos. Ahora, ya en la parte final de este acto de presentación del libro, bajo la coordinación del señor moderador, maestro de ceremonias, vamos a proceder ya con la entrega de los libros, con esta hermosa formalidad que simboliza pues la conclusión de esta obra. Muchas gracias, don José Matarrita. A los señores de la mesa les solicito colocarse delante de la mesa, por favor, y procedo a llamar
para que se unan al resto de la mesa al señor Marcelo Prieto, rector de la UTN, a Federico Arce, director de la editorial UTN, y a los dramaturgos Miguel Rojas Jiménez y Ana Istarú. El señor Marcelo Prieto procede a hacer la entrega del libro al señor José Luis García Barrientos, director del proyecto de análisis de la dramaturgia actual en español. El señor José Matarrita Sánchez, coordinador del área de formación humanística y presidente del Consejo Editorial de la UTN, procede con la entrega del libro al señor Jorge Arroyo Pérez, coordinador de la edición costarricense del libro Análisis de la dramaturgia costarricense actual. El señor Federico Arce Jiménez, director de la editorial de la UTN, procede a la entrega del libro a la señora Dina Espinosa Prilla, representante de los ensayistas contenidos en el libro Análisis de la dramaturgia costarricense actual. El señor Marcelo Prieto procederá a hacer la entrega del libro al señor Miguel Rojas Jiménez, dramaturgo ensayista costarricense. Señor José Matarrita procede también a la entrega del libro a la dramaturga, escritora y poetisa Ana Istarú. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les invitamos a que compartamos un cóctel afuera en el lobby. Muchas gracias, buenas noches, tengan todos ustedes. If I'm not feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. Climbing to the top, I threw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when shelterless, standing in the lodge at the church where people saying, "My God, that stop." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did it on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, but who unto the whole I was about to play. But as if to knock me down, reality came